Hoy vamos a abordar un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del gran diluvio? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo vivían aquellos que habitaron la Tierra antes de que una catástrofe tan devastadora transformara por completo la historia de la humanidad? ¿Qué características definían su clima, su geografía, su cultura, sus creencias religiosas, el avance tecnológico, su moralidad y su espiritualidad? En este video, profundizaremos en algunos de los datos y enigmas relacionados con el mundo antediluviano, basándonos en lo que nos relata la Biblia y también en otras fuentes históricas y científicas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará asombrado. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y compartas este contenido con tus amigos. Así ellos también podrán conocer más sobre este intrigante asunto. Comencemos. Uno de los aspectos más sorprendentes sobre el mundo previo al diluvio es que era enormemente distinto al que conocemos hoy en día. Un detalle relevante es la longevidad de las personas. ¿Sabías que aquellos seres humanos vivieron mucho más tiempo que nosotros? En efecto, la Biblia relata que los patriarcas de esa época tenían expectativas de vida que alcanzaban cientos e incluso miles de años. Por ejemplo, Adán, el primer ser humano, vivió 930 años. Set, su hijo, alcanzó los 912 años. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió la asombrosa cifra de 969 años, siendo el hombre más longevo en la historia registrada. Y Noé, protagonista central del diluvio, vivió 950 años. Este dato plantea una inquietante pregunta. ¿Por qué vivían tanto tiempo antes del diluvio? Una de las teorías más aceptadas para explicar esta longevidad es que las condiciones del ambiente en ese entonces eran mucho más favorables para la vida humana. Se sugiere que la Tierra estaba rodeada por una capa de vapor de agua que la protegía de la radiación solar, creando un clima templado y húmedo en todo el planeta. Este escudo natural habría permitido un entorno ideal para el ser humano, favoreciendo una vida más prolongada. Sin embargo, esta capa de vapor se desintegró con el diluvio, lo que ocasionó las lluvias intensas y el cambio drástico en el clima. Después de esa gran catástrofe, la Tierra experimentó un clima mucho más frío y seco, y la radiación solar afectó de manera significativa la salud de las personas, reduciendo así su esperanza de vida. Otro aspecto clave que diferencia al mundo antediluviano del actual es la relación entre lo divino y lo humano. Según la Biblia, en tiempos antiguos, Dios se comunicaba directamente con ciertos individuos, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Él les otorgaba instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones, y también los juzgaba y castigaba cuando cometían faltas. Un dato aún más enigmático es que antes del diluvio, se habla de una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. La interpretación sobre quiénes eran exactamente estos hijos de Dios y hijas de los hombres, así como el origen de los Nefilim, ha sido objeto de debate durante siglos. Sin embargo, una de las teorías más comunes es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que, desobedeciendo a Dios, descendieron a la tierra para unirse en relaciones con mujeres humanas. Esta unión impía dio lugar a los Nefilim, seres híbridos con características tanto humanas como angelicales, que se destacaban por su inmensa fuerza, su gran estatura y su inclinación hacia la maldad. Según la tradición bíblica, estos seres fueron responsables de una gran cantidad de violencia y corrupción en la tierra, lo que enfureció a Dios y lo llevó a enviar su juicio sobre la humanidad. Pero, ¿por qué esos ángeles se rebelaron contra Dios? Para entenderlo, debemos remontarnos a los tiempos previos a la creación del mundo. La Biblia nos enseña que antes de la formación de la tierra, Dios existía junto a su Hijo Jesús. En ese tiempo, también fueron creados los ángeles, seres espirituales que adoraban y servían a Dios. Entre ellos, había uno que se destacaba por su belleza, inteligencia y poder.
Su nombre era Lucifer, que significa estrella de la mañana, y era el querubín ungido que cubría el trono de Dios con sus alas. Lucifer, el líder de los ángeles, gozaba de un acceso directo a la presencia divina. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo, envidia y ambición, y comenzó a desear ser igual a Dios. Movido por su deseo de poder, logró convencer a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en su rebelión, buscando tomar el lugar de Dios y recibir la adoración de todas las criaturas. Esta rebelión, como sabemos, resultó en una de las grandes tragedias de la historia celestial, con Lucifer y sus seguidores siendo expulsados del cielo. La caída de estos ángeles marcó un hito importante en la historia espiritual, que tendría repercusiones a lo largo de los siglos y que culminaría en eventos trascendentales, como el diluvio, un juicio divino sobre un mundo corrompido. Este es solo el comienzo de la exploración de un mundo que, antes del diluvio, era muy distinto al que conocemos hoy. Te invitamos a seguir indagando en los misterios de esa época y a descubrir más sobre cómo estas creencias y relatos antiguos pueden arrojar luz sobre el destino de la humanidad. Dios, en su soberanía y poder absoluto, no permitió que la rebelión de Lucifer y sus ángeles caídos prevaleciera. De inmediato, expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo, arrojándolos a la tierra. A partir de ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario, y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, espíritus malignos que operan bajo su mando. Esta rebelión marcó el comienzo de la guerra espiritual, una confrontación eterna entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Satanás vio en esta creación una oportunidad para vengarse de Dios y corromper su obra. Consideró que la tierra le pertenecía y vio a Adán y Eva como invasores. Usó a la serpiente, uno de los animales más astutos que Dios había creado, para engañar a la mujer, induciéndola a dudar de la palabra divina. Le aseguró que si comía del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer, seducida por la mentira de Satanás, comió del fruto y también lo compartió con Adán. Ambos desobedecieron a Dios y, como consecuencia, perdieron la comunión con Él y la inocencia que tenían al principio. Además, la autoridad que tenían sobre la tierra les fue arrebatada, y esta fue entregada a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. A raíz de esa desobediencia, el pecado entró en la humanidad, trayendo consigo muerte, sufrimiento, enfermedad, violencia, injusticia, opresión y rebelión contra Dios. Así comenzó la historia de la humanidad, una historia marcada por la caída y la posibilidad de redención, una lucha constante entre el bien y el mal, el juicio y la gracia. Uno de los primeros ejemplos de este conflicto fue la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Aunque eran hermanos, sus actitudes hacia Dios eran muy distintas. Abel, quien era pastor de ovejas, ofreció a Dios los mejores animales de su rebaño como sacrificio. Caín, en cambio, que era agricultor, ofreció a Dios los frutos de la tierra, pero sin la misma disposición de corazón. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín, lo que provocó que Caín se llenara de ira y celos. Incapaz de aceptar la corrección de Dios, Caín mató a su hermano Abel en el campo. Dios, que es omnisciente y justo, vio lo que Caín había hecho y le pidió cuentas. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le preguntó Dios. Caín respondió con arrogancia y falsedad, diciendo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios le reveló el horror de su crimen y pronunció una maldición sobre él. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dijo Dios. A partir de ese momento, Caín sería un fugitivo y vagabundo en la tierra, y la tierra ya no le daría la misma abundancia que antes. Caín, sintiendo el peso de su culpa, dijo que su castigo era mayor de lo que podía soportar, pues temía que cualquiera lo matara. Sin embargo, Dios, en su misericordia,
le puso una marca para protegerlo, asegurando que quien le hiciera daño sería vengado 7 veces. A pesar de ser un asesino y un fugitivo, Caín no quedó sin descendencia. Se casó con una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de la muerte de Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y fundó una ciudad, a la que llamó como su hijo. Esta fue la primera ciudad en la historia, lo que demuestra que Caín poseía habilidades constructivas y organizativas. Los descendientes de Caín se multiplicaron, y algunos de ellos se destacaron por sus logros. Jabal fue el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan instrumentos como el arpa y la flauta. Tubal-Caín se especializó en el trabajo con metales como cobre y hierro, y Naamá fue la única mujer mencionada en la línea de Caín. Estos descendientes muestran cómo la humanidad comenzó a diversificarse y a establecer roles que más tarde se transformarían en profesiones, marcando el inicio de la civilización. Sin embargo, también nos muestran cómo, a pesar del progreso, la humanidad se apartó de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La historia de Lamec, descendiente de Tubal-Caín, es otro ejemplo de esta degeneración moral. Lamec fue el primer polígamo de la historia, tomando para sí 2 esposas, Ada y Sila. Además, fue un asesino, pues mató a un hombre por hacerle daño y a un niño por pisarlo. Con arrogancia, se jactaba de su violencia, diciendo a sus esposas: «Escuchad mi voz, mujeres de Lamec, oíd mis palabras, porque maté a un hombre por herirme, y a un niño por pisarme. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec 77». Esta actitud refleja aún más el alejamiento de la humanidad de la voluntad divina, abriéndose paso hacia una era de creciente corrupción. Por otro lado, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, que significa sustituto, pues fue dado como reemplazo de Abel, quien fue asesinado por Caín. Set fue el padre de Enos, quien a su vez fue el padre de Cainán, y Cainán fue el padre de Malaleel, un hombre que caminó con Dios y lo adoró. Esta línea de descendencia, conocida como la línea de los hijos de Dios, se destacó por su fe y obediencia, en contraste con la línea de los hijos de los hombres, quienes se rebelaron contra Dios. Entre los hijos de Dios, uno de los más destacados por su fe y fidelidad fue Enoc, quien, según la Biblia, caminó con Dios, lo que sugiere una vida dedicada completamente a la voluntad divina. La Biblia nos cuenta que Enoc fue un hombre excepcional que caminó con Dios, un testimonio único en su tiempo, ya que no solo vivió una vida conforme a la voluntad divina, sino que fue arrebatado por Dios sin conocer la muerte. Enoc, quien era tatarabuelo de Noé, vivió en una era en la que la mayoría de las personas solo tenían registros de su nacimiento y de sus descendientes, pero su vida fue tan distinta que se le recuerda por su profunda comunión con Dios. A lo largo de su vida, Enoc profetizó sobre el juicio divino contra los impíos, y su fe agradó tanto a Dios que fue el primer hombre en ser tomado por él sin experimentar la muerte, sirviendo como un ejemplo de cómo debemos vivir, buscando a Dios y obedeciendo su voluntad en un mundo que se aleja de él. Enoc, sin embargo, fue una excepción en medio de una generación corrompida. La Biblia describe el mundo antes del diluvio como un lugar dominado por la codicia, la maldad y la traición, donde las relaciones familiares se habían convertido en campos de batalla, y la sociedad vivía en una constante explotación y violencia. Dios vio que la corrupción había invadido la tierra y que la maldad de los hombres se había multiplicado. La imaginación de los pensamientos de sus corazones solo era continuamente mala, lo que llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre. Su tristeza fue tan profunda que decidió destruir a la humanidad, junto con los animales, reptiles y aves. Pero hubo un hombre que encontró gracia a los ojos de Dios: Noé. Noé, a diferencia de los demás, era justo y recto en medio de una generación perversa.
Caminó con Dios y fue elegido por él para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Dios le encomendó una misión especial: construir un arca que salvaría a su familia y a los animales del juicio venidero. El diseño del arca fue dado directamente por Dios, y era una estructura de proporciones gigantescas, con 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivale aproximadamente a 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. El arca tenía 3 pisos y numerosas divisiones internas para albergar a los animales, además de una ventana en lo alto y una puerta lateral que solo Dios podía abrir. Estaba construida con madera de gopher, conocida por su resistencia e impermeabilidad, y fue recubierta con brea para evitar filtraciones. Esta gigantesca embarcación tenía capacidad para albergar a alrededor de 40,000 animales de diferentes especies, además de suficiente comida y agua para ellos y para la familia de Noé. Sin lugar a dudas, el arca era una obra maestra de ingeniería, un símbolo tangible de la gracia y misericordia de Dios. Noé pasó cerca de 120 años construyendo el arca, siguiendo al pie de la letra las instrucciones divinas, mientras predicaba a sus contemporáneos, advirtiéndoles del diluvio que se avecinaba. Les llamaba al arrepentimiento, pero nadie lo escuchó. La gente se burlaba de él, lo consideraban un loco y un fanático. No podían concebir que el juicio de Dios llegaría en forma de agua, ya que nunca antes había llovido sobre la tierra. No sabían que las fuentes del gran abismo se abrirían y que las ventanas de los cielos se abrirían para liberar las aguas que cubrirían toda la tierra. Ignoraban que el día del Señor llegaría como un ladrón en la noche, sorprendiendo a todos y dejando solo una esperanza de salvación: entrar en el arca por fe. Finalmente, llegó el día en que Dios le dijo a Noé que él y su familia entraran en el arca. Dios le instruyó que tomara 7 pares de los animales limpios y 2 de los animales impuros, así como 7 pares de aves, para preservar la vida sobre la faz de la tierra. 7 días después, Dios desataría las lluvias durante 40 días y 40 noches, lo que destruiría toda carne y toda vida sobre la tierra. Noé, obediente a las órdenes de Dios, ingresó al arca con su familia y los animales que Dios le había ordenado, teniendo 600 años cuando comenzó el diluvio. Cuando llegó el día señalado por Dios, se rompieron las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos se abrieron. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas crecieron rápidamente, cubriendo toda la tierra. El arca flotaba sobre las aguas, mientras éstas se elevaban por encima de las montañas más altas. Las aguas cubrieron completamente todos los montes, 15 codos por encima de las cumbres, y toda carne que se movía sobre la tierra, desde las aves hasta los animales y los seres humanos, murió. Todo ser que tenía aliento de vida fue exterminado. Solo quedaron con vida aquellos que estaban dentro del arca: Noé, su familia y los animales, quienes fueron preservados por la misericordia de Dios, mientras la destrucción barría todo a su paso. Este evento, como describe la Biblia, no solo fue una catástrofe natural, sino un juicio divino sobre la maldad humana. A través del diluvio, Dios purificó la tierra y dio a la humanidad una nueva oportunidad de empezar de nuevo, bajo su gracia y protección. El arca de Noé, como símbolo de esa misericordia, sigue siendo un recordatorio del juicio de Dios y de la esperanza que solo se encuentra en la obediencia y fe en él. Después de que el diluvio cesara, Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron aislados del mundo durante 150 días mientras las aguas cubrían la tierra. Sin embargo, Dios no se olvidó de Noé y envió un viento sobre la tierra para que las aguas comenzaran a disminuir. Las fuentes del abismo se cerraron, las ventanas del cielo se detuvieron y la lluvia cesó. Gradualmente, las aguas fueron retrocediendo, y al cabo de 150 días, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Durante los siguientes meses, las aguas continuaron disminuyendo, y al comienzo del 10º mes, en el primer día del mes, las cimas de las montañas se hicieron visibles. A pesar de la aparente calma,
Noé esperó otros 40 días antes de abrir la ventana del arca y liberar un cuervo. Este cuervo volaba de un lado a otro hasta que las aguas finalmente se secaron. Después, Noé soltó una paloma para ver si las aguas habían disminuido aún más. Sin embargo, la paloma no encontró un lugar donde posarse, ya que las aguas aún cubrían toda la superficie de la tierra, por lo que regresó al arca. Después de 7 días más, Noé soltó de nuevo a la paloma, y esta vez, al regreso, trajo en su pico una hoja fresca de olivo. Esto le dio la señal de que las aguas habían disminuido considerablemente. Al esperar otros 7 días más y soltar una vez más la paloma, esta no regresó, lo que indicó que la tierra ya estaba completamente seca. En el año 601, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se habían secado completamente sobre la tierra. Noé, al retirar la cubierta del arca, vio que la superficie de la tierra estaba seca. Fue entonces cuando Dios le dio instrucciones claras. Sal del arca, tú y tu familia. Dios le ordenó que liberara a los animales y les permitiera dispersarse por la tierra, para que se multiplicaran y poblaran el planeta nuevamente. Una vez fuera del arca, Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios, tomando de cada animal y ave limpia para hacer holocaustos. Dios, al percibir el aroma agradable de estos sacrificios, hizo un pacto con Noé y toda la creación, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Además, estableció las estaciones y el ciclo de la naturaleza, asegurando que el ciclo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesaría mientras durara la tierra. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles el mandato de ser fecundos y multiplicarse, llenando la tierra. Dios también les otorgó dominio sobre los animales de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar. Les dio permiso para comer todo lo que viviera, excepto la carne con su sangre. Les recordó que la vida es preciosa y que exigiría cuentas por la sangre derramada, ya sea por animales o por el hombre. La humanidad debía ser responsable con la vida que Dios les había dado. Dios hizo un pacto con Noé, su descendencia y todos los seres vivientes que estaban con él, incluidos los animales. Este pacto fue una promesa de que nunca más un diluvio destruiría toda la vida en la tierra. Como señal de este pacto eterno, Dios colocó su arco en las nubes, prometiendo que siempre que viera el arco iris, recordaría su pacto con la humanidad y con toda la creación. El arco iris, entonces, se convirtió en el símbolo visible del pacto de Dios con Noé y toda la creación. Un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas y de su gracia para con la humanidad. Es un signo de esperanza, no solo de que Dios preservará la vida en la tierra, sino también de que Él tiene un plan para restaurar todas las cosas, y un día hará todas las cosas nuevas. Este arco iris es también un reflejo de la salvación que Dios ha prometido, la cual se encuentra en Jesucristo, quien es el verdadero arco iris de nuestra salvación. Así termina la historia del diluvio y comienza una nueva etapa para Noé y sus descendientes. Esta nueva generación se encargará de poblar la tierra, estableciendo las naciones y continuando la obra que Dios había comenzado en la creación. Pero esa es una historia que veremos en otro video. Si te ha gustado este video y la reflexión sobre la historia de Noé, te invito a que compartas tu opinión en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Además, si este contenido fue valioso para ti, no olvides suscribirte al canal, dar un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos permite llegar a más personas y juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.